Hola, hola, bendiciones para cada uno de ustedes. Bienvenidos aquí a Canal Esperanza y Salvación. Hoy jueves tenemos una nueva temática, así que bienvenido a todos los que se están conectando. ¿Una gran roca o una piedra pequeña? ¿A cuál vamos a seguir? ¿A esa gran roca, fundamento de la iglesia? ¿A una piedra pequeñita? ¿Ya? Vamos a descubrir el día de hoy cuál es la piedra de ángulo de la iglesia primitiva y la iglesia actual. Y vamos a compartir entonces pantalla junto a ustedes para poder llenarnos de esta temática nueva de hoy jueves. Así que bienvenidos a todos. Comparte, por favor, esta hermosa temática, ¿ya? Para que muchas más personas puedan aprender sobre estos temas tan relevantes para nuestro crecimiento espiritual. Aquí lo tenemos. Jesús la roca, Pedro la piedrita. ¿Ok? Bienvenidos todos entonces a esta nueva temática. Vamos a orar. Oh Santo Dios que estás a la altura de los cielos, Padre, gracias porque hoy vamos a descubrir, Señor, quién es esa gran roca a la cual debemos seguir. Señor, te pedimos, Señor, que nos abra nuestra mente, nuestra sabiduría, Señor, y podamos comprender lo que tu santa palabra quiere expresar realmente. Acompáñanos, Señor, bendícenos siempre por Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver aquí esta temática. Entonces, la Biblia, en primera instancia, nos enseña que el apóstol Pedro haya sido el primer papa de la iglesia en el sentido en que lo entiende la iglesia católica. Esta idea proviene principalmente de Mateo 16, del 3 al 20, donde Jesús le dice a Pedro, ya aquí vamos a ir viendo cada palabra expresada en esta conversación, ¿ok? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, ya estaban viniendo de una región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aquí respondieron algunos discípulos. Unos dicen que eres Juan el Bautista, le dice. Otro, eres Elías. Y otros, eres Jeremías. O alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, y saltó inmediatamente el hombre y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Reconoce a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Hubo una revelación a Pedro ahí a través del Espíritu Santo. Y yo también te digo, y yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres Pedro, tú. Yo te estamos una conversación y le estoy diciendo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ya? Y a ti, aquí se le señala a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que era Jesús el Cristo. ¿Ya? Ahora podemos ver aquí en profecía que daré las llaves del reino de los cielos, ¿ya? En profecía lo que le estaba diciendo es, te estoy dando un evangelio y te estoy diciendo que este evangelio lo puedas proclamar al mundo entero, ¿ya? Pero no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos, porque era una conversación. Recuerden que Jesús preguntó quién era él, y muchos dijeron que era Juan el Bautista, Elías o Jeremías o algún profeta. Pero el que saltó ahí inmediatamente fue Pedro y dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿ya? El Hijo del Dios viviente, ¿ok? Entonces no estaba una conversación a solas con Pedro, sino que estaban todos los discípulos, ¿ya? Y ahí no le está diciendo que, eh, que no te lo reveló,
Dice, y yo también te digo a ti, tú eres Pedro, tú eres Pedro. Y sobre esta roca yo, Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del Evangelio, del reino de los cielos, ¿ya? Para proclamar este hermoso gobierno celestial. ¿Se dan cuenta cómo es el relato bíblico? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Ya estamos entendiendo a medias, ahí vamos entendiendo un poquito sobre este relato que la Iglesia Católica mal interpreta. La Iglesia Católica interpreta este pasaje como prueba de que Pedro fue nombrado el líder supremo de la Iglesia. Sin embargo, muchas otras interpretaciones existen dentro del cristianismo y vamos a dar explicación aquí. Pedro Jesús como la roca, la palabra griega para Pedro es Petros, piedra pequeña. Abre los ojos. La palabra griega para Pedro es Petros, piedra pequeña. Mientras que la palabra para roca es Petra, roca grande. Algunos argumentos argumentan que Jesús no estaba estableciendo a Pedro como fundamento de la iglesia, sino que se refería a sí mismo o a la confesión de fe de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. En 1 Corintios 10:4, Pablo dice que la roca era Cristo, reforzando la idea de que Cristo es el fundamento de la iglesia y no Pedro. ¿Ya? Pablo lo está diciendo, que, que la roca misma era Cristo y no Pedro. ¿Ya? Reforzando la idea de que Cristo es el fundamento de la iglesia y no Pedro. Pedro no actúa como líder supremo en la iglesia primitiva. Mira, en el concilio de Jerusalén, relato que sale en Hechos 15, el líder que toma la decisión final no es Pedro, sino Santiago. Mira, ojo con aquello. El hermano de Jesús. Pedro mismo se describe como un anciano, entre otros, en 1 Pedro 5:1, sin afirmar supremacía delante de nadie, ni del pueblo ni de los discípulos. Pablo confronta a Pedro cuando éste actúa como con hipocresía en Gálatas 2 del 11 al 14, lo que no sería común si Pedro fuera el líder supremo. Ya Pablo hubiera guardado silencio y respeto, pero no fue así, confrontó a Pedro. El poder de atar y desatar no es exclusivo de Pedro. Mira, en Mateo 18:18, Jesús otorga este poder a todos los discípulos, no solamente a Pedro. Cuando descendió cuando descendió el Espíritu Santo como lengua de fuego, descendió para todos los discípulos, no solamente para Pedro. Conclusión, la Biblia no respalda la idea de que Pedro haya sido el primer papa o que tuviera autoridad sobre la iglesia. Más bien muestra que la iglesia fue edificada sobre Cristo y la enseñanza de los apóstoles en en los apóstoles en conjunto. Efesios 2:20. Elena de White niega que Pedro haya sido el primer papa y enfatiza que la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia es él mismo y no Pedro. Aquí tienen dos citas claves. ¿Ya? Cristo es la única roca de la iglesia. La roca de que hablaba no era Pedro, sino Cristo, el fundamento de la iglesia. La declaración de Pedro fue la expresión de la fe del discípulo en Cristo como el Hijo de Dios. Jesús respondió, sobre esta roca, él mismo edificaré mi iglesia en la presencia de Dios y de todos los seres celestiales en presencia de los discípulos que formarían la iglesia. Jesús honró la fe sincera que se manifestó en Pedro. El deseo de toda la gente, página 375. Pedro nunca afirmó ser la cabeza de la iglesia. Pedro no había sido señalado para ser cabeza de la iglesia. Nunca pretendió serlo. En su primera epístola dirigió
a sus hermanos como un anciano entre ellos, y no como alguien supremo o que estuviera a la cabeza de algo. La iglesia estaba edificada sobre Cristo como fundamento. Ella debía obedecer a Cristo como su cabeza. Los Hechos de los Apóstoles, página 134. En conclusión, la hermana Elena de White enfatiza que la iglesia está edificada sobre Cristo, no sobre Pedro. Además señala que Pedro mismo nunca declaró supremacía sobre los demás discípulos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña que Pedro no fue el primer papa ni tuvo supremacía sobre los demás apóstoles. La Iglesia se basa en la enseñanza bíblica de que Cristo es el único fundamento de la Iglesia. Él es el único fundamento. Alabado sea el nombre de nuestro Salvador Jesús. Y que todos los discípulos comparten la autoridad en la predicación del Evangelio. ¿Ya? La- las llaves que el Señor le entrega son las llaves del Evangelio, y no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos. Pedro no es la roca de la iglesia. La interpretación adventista de Mateo 16-18 es que la roca sobre la que Cristo edifica su iglesia no es Pedro, Petros, piedra pequeña, sino Cristo mismo, o la confesión de Pedro de que Jesús es el Hijo de Dios. Se apoya en textos como en 1 Corintios 3:11, que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es nuestro fundamento, Él es nuestra roca. Y Pedro es solamente una piedrita. ¿Ok? La iglesia fue establecida sobre Cristo y los apóstoles en conjunto y no solamente sobre Pedro. Mira, en Efesios 2:20 dice que la iglesia está edificada sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pedro mismo reconoce que Jesús es la piedra viva. Él mismo lo reconoce en 1 de Pedro 2 del 4 al 8, lo que refuerza la idea de que Pedro no se consideraba la roca fundamental de la iglesia. Pedro no tuvo supremacía sobre los demás apóstoles. Él no tenía un cargo más relevante sobre los otros discípulos. En el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, la decisión final fue tomada por Santiago, no por Pedro. Pablo confronta a Pedro en Gálatas 2 del 11 al 14, demostrando que Pedro no tenía autoridad suprema. El papado no tiene fundamento bíblico, no existe aquello, es un show nomás registrado, ¿ok? Pero no es algo bíblico, no es algo establecido, que hay que elegir, hay que salir cuando un papa muere, que hay que elegir con humo blanco, humo negro y que no, eso no lo señala la iglesia, no señala tampoco de que Pedro fue el líder supremo, sino que todos los discípulos, y el Señor le entregó el evangelio a ellos para esparcirlo, siendo Jesús mismo la gran roca de la iglesia. La iglesia adventista cree que la doctrina del papado es una tradición desarrollada siglos después de los apóstoles, ¿ya? Siglos después, porque el primer papa de la iglesia fue Constantino y no Pedro. Se basa en la profecía de Daniel 7:25, donde se menciona que una autoridad cambiaría los tiempos y la ley, interpretando como la iglesia apóstata, ¿ya? Cambiaría los tiempos y la ley de Dios. Y ahí tú puedes ver cuáles son los 10 mandamientos católicos, ¿ya? Y cómo cambiaría los tiempos y la ley con el calendario actual que tenemos actualmente. ¿Ok? Eh, y aquí terminamos con un pasaje bíblico. En Salmo 18, del 1 al 2 dice, cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca. ¿Quién es la roca? El Señor es mi roca, no está hablando de piedra. Mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio. No está hablando de Pedro en ningún momento. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Salmo 18 del 1 al 2. En lengua griega entonces, Pedro es Petros, una piedra pequeña. ¿Ya?
¿Ok? Él y los discípulos, lo que le entregó el Señor fue que debieran esparcir el Evangelio a toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Ya? El Evangelio que Él le había enseñado. Pero la gran roca de la iglesia, ¿ya? La piedra de ángulo, es Jesús. Jesús Petra es una roca grande. Y mira lo que dice ahí en el pasaje de Daniel, ¿no es cierto? Dice que hay una gran estatua y dice que del cielo viene una roca no cortada con mano humana. Y esa gran roca es la segunda venida de Cristo, cuando Él venga en gloria y majestad. ¿Estamos claros entonces? En lengua griega, Pedro, Petros, piedra pequeña, Jesús, Petra, roca grande. ¿Ok? Jesús, Cristo, es la roca de la iglesia, el gran fundamento. ¿Ok? Para que podamos entender bien este relato bíblico. ¿Te gustó? Me encantó. Yo aprendí bastante el día de hoy. No sé de ustedes, pero yo aprendí mucho, mucho, mucho haciendo este tema y también poder exponerlo para ustedes. ¿Ok? Suscríbete entonces, dame un like, por favor, acciona la campanita, deja un comentario para poder leerlo. Si hay algo que puedas aportar, bienvenido sea también, ¿ya? Canal Esperanza y Salvación, muchas gracias por estar aquí conmigo, aprendiendo también y poder crecer espiritualmente. Vamos a orar, ¿ok? Oh Santo Dios que estás a la altura de los cielos, Padre, te pedimos, Señor, que tú seas nuestra gran roca en nuestra mente y en nuestro corazón. Que podamos crecer espiritualmente, Señor, para alcanzar misericordia delante de tus ojos. Señor, hoy día aprendimos, Señor, que el fundamento principal de la iglesia no es Pedro ni los papas católicos, sino que eres tú, Señor. Tú eres el fundamento de la iglesia y sobre ti podemos edificar nuestra fe. Acompáñanos, Señor, bendícenos siempre. Por Jesús. Amén y amén, Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en otra temática aquí en Canal Esperanza y Salvación. Dios te bendiga mucho. Cuídate.